Ser sexualmente activo. ¿Relaciones sexuales? Sí. Sin protección. Es un factor. Antecedentes. Los estudios y casos y controles fueron empíricamente empleados por John Snow. ¿A qué suena John Snow? ¿Lo conocen al señor John Snow? ¿Quién? ¿Dónde lo Game conocen of a John Thrones. Snow? ¿De Game of Thrones? ¿Qué? ¿De Game of Thrones? Sí. Juego de Tronos. Bueno, este señor nació, imagino que en otra época, y no tiene nada que ver con Juego de Tronos, pero es como que el padre de la epidemiología en la historia humana, ¿bien? John Snow. Venían muchas epidemias en los 1800 de cólera. En los 1900 también hemos tenido cólera, pero ya teníamos una noción de lo que era la enfermedad. Todos los países europeos, estaban con la epidemia de cólera. De hecho, se hizo una pandemia, porque migraron supuestamente los países asiáticos a los europeos. Y Londres, de donde era este señor, era una de las ciudades más afectadas. Morían personas por miles. Ya no sabían qué hacer con tantos cuerpos. Y Londres, antes de pensar en los cuerpos, era una ciudad muy hacinada. Había una gran cantidad de comercios y un hacinamiento impresionante. Entonces, no había una buena distribución de la basura, había mucha basura en las calles, mezclada con heces fecales de los caballos, mezclada con un montón de cosas. Entonces, pensaron de que esta enfermedad se transmitía por vía aérea. Y se cuidaban a través de ellos. Empezaron a inventar máscaras, ventilaban las habitaciones y todo lo demás. Pero él fue el que empezó a decir, no, porque no puede ser así. Porque se creía que era la enfermedad de los pobres y una pequeña porción de gente rica también empezó a enfermarse. Pero lo que más le llamó la atención es que había un sector que estaba en la zona roja de la enfermedad que no enfermaba y era la fábrica de cerveza. Cuando él fue a averiguar que capaz que la cerveza era un factor de protección, pensando, hay que beber cerveza, no. Bueno, preguntó entonces al dueño de la cervecería qué era lo que tomaban sus trabajadores y él explicó de que ellos tenían acceso a cierta cantidad de cerveza. Y casi todos tomaban cerveza para calmar la sed. Grado alcohólico no tan alto en realidad, pero tomaban cerveza, no consumían el agua de la fuente común que tomaban todo el resto. Entonces, ahí él dijo, bueno, si es que no toman agua y no enferman, entonces ahí está el factor de riesgo, ahí está la fuente de contagio. Y efectivamente, hizo un mapa geográfico, estos son mis casos, son mis casos positivos, y al otro lado estaban sus controles. Los casos estaban expuestos a una fuente de agua en común y sus controles no. Y los que se morían y se enfermaban eran específicamente de una fuente de agua, de una bomba de agua que tenían que estaba contaminada. Se descubrió después de que había una letrina que tenía comunicación casi directa con esa fuente de agua y bueno, ya lo saben. Ahora ya sabemos que el cólera no se transmite por vía respiratoria. ¿Por qué vía se transmite el cólera? ¿Cómo? ¿A través de dónde? Dije. Bien. Y bueno, pero sobre todo por contaminación de heces fecales. Bien. En los años 50, cuando se identificó como un diseño epidemiológico específico de los trabajos reportados por ya otro autor, proporcionaron las primeras bases metodológicas y estadísticas para la aplicación y el análisis de este tipo de investigación que se llama de casos y controles. Es analítico, tengo que analizar el proceso de salud de enfermedad, tiene
el propósito de establecer relaciones causales, qué es lo que me está causando la enfermedad, en base a dónde está el contagio, cuál es la cadena de transmisión, a través de qué se contagia, por vía respiratoria, por vía oral, por vía de transmisión sexual, por vía vertical. ¿Cuál es la transmisión vertical? Además de ahí, ¿cuándo? En el embarazo. Esa es la transmisión vertical. ¿Qué enfermedades conocemos de transmisión vertical? Toxoplasmosis. VIH, Zika. Orso. Y aquí que somos una zona endémica, ya. No es experimental porque yo no voy a ponerle algo al... Porque experimental es cuando yo voy a modificar algo. En este caso yo no voy a modificar, voy a observar y analizar. El investigador solo observa la realidad, no la manipula. A través de la información que obtiene de esa investigación, se toman medidas, por supuesto, pero ya no son medidas de investigación, son medidas de control de la enfermedad. Busca estudiar a través de la descripción y análisis de problemas de salud, qué es lo que afecta a la población. Y los casos son sujetos con la enfermedad y los controles son sujetos que no tienen la enfermedad o no tienen el evento interno. Entonces, ¿cuáles son los casos? Son las personas que tienen la enfermedad. Y los controles son los que no tienen la enfermedad. Cuando hacemos hay estudios de casos y controles experimentales. Y hay estudios de casos y controles observacionales. Aquí estamos viendo estudios de casos y controles observacionales netamente. Cuando yo hago un estudio de casos y controles experimental, es que voy a hacer alguna manipulación. Por ejemplo, meter algún medicamento. Bien. Como es solamente de observación, simplemente voy a mirar y mis casos son los enfermos y mis controles son los no enfermos. Ahí, por ejemplo, lo tenemos en el diseño de caso y control observacional. Vemos que las figuritas negras son los casos, ya dijimos que los casos son los enfermos. Las figuritas azules son los controles, que no tienen la enfermedad. Y vamos a determinar qué relación tienen a través de los factores de riesgo a los que se nos puede exponer. ¿Qué es lo que tenemos allá atrás? Llegan tarde y se ponen a trabajar. Las ventajas de este estudio: estudia problemas poco frecuentes. Además, pueden estudiar enfermedades de larga duración o de latencia. ¿Qué es una enfermedad latente? ¿Cómo? ¿Perdón? No, que sigue Esa activa en es el cuerpo. una enfermedad Letal. letal. Latente. Que sigue activa en el cuerpo. Que sigue activa en el cuerpo. Es una enfermedad que está presente, para comenzar, si hablamos latente en el tiempo, que está presente todo el tiempo. Latente es una sola persona que, a pesar de que puede que sus síntomas hubieran mejorado, esa enfermedad no se curó por tiempo. Por ejemplo, tenemos el herpes simple. ¿Han escuchado hablar del herpes? Sí. Esa es una enfermedad. Puede ser que no presente síntomas, que todo esté bien. Pero llega un momento en que tu inmunidad baja un poquito, sobre todo en las mujeres cuando llega el ciclo menstrual, que definitivamente la inmunidad baja por lo menos 2 rayitas y se manifiesta. Esa es una enfermedad latente. ¿Bien? Entonces, es muy interesante este tipo de investigación para las enfermedades latentes. Suelen exigir menos tiempo que los casos y controles, que los estudios de cohorte, y definitivamente son mucho más baratos porque los estudios de cohorte son los estudios más costosos que tenemos. ¿Qué hora es? Bien, no lo dejo entrar. Bueno. Las desventajas. No sé por qué se acuerda de eso. Especialmente se
jóvenes preguntan, a ustedes no dan examen de grado, ¿verdad? Es error. Hay Una falla. una falla, un error. En cualquier investigación siempre hay algún tipo de sesgo, siempre hay algún tipo de error, algún tipo de equivocación. Pueden haber sesgos de selección de los sujetos de investigación. Puede haber algún tipo de sesgo de cálculo de muestras. En este caso, la población de riesgo a menudo no está definida. Los casos seleccionados por el investigador se obtienen a partir de una reserva disponible, que puede ser que no exista una reserva disponible. Es difícil asegurar la compatibilidad del factor de riesgo con las frecuencias y puede generar frecuentes sesgos de información debido a que la exposición en su mayoría no se puede medir. Excepto en algunas investigaciones, como por ejemplo el estudio del cólera, donde definitivamente la exposición sí se podía medir en el área geográfica. ¿Qué es lo que hizo Snow? Creó un mapa de la ciudad y puso específicamente en qué parte estaban la mayor cantidad de enfermos y en qué parte se enfermaban menos. Entonces, como pensó él que ya era por vía oral en la transmisión, empezó a buscar primero las fuentes de agua. Y definitivamente donde estaba la contaminación más grande era donde había una fuente de agua en particular. En este caso sí, pero en la mayoría de los otros estudios a veces es difícil. El riesgo o la incidencia de las enfermedades no se puede medir directamente siempre porque los grupos están determinados no por su naturaleza, sino por los criterios de selección de los investigadores. Si el problema de salud en estudio es muy prevalente, si tenemos mucha cantidad de pacientes con esta enfermedad, la razón de momio, que es lo que utilizamos en investigación, no nos ofrece una estimación confiable y no sirve para determinar otros posibles efectos de una exposición sobre la salud. Así nos vamos a referir solamente a un factor de riesgo y no a los otros. Es inapropiado cuando la enfermedad bajo estudio se mide de forma continua, porque ahí ya es un estudio, ya no sería un estudio de casos y controles, sino más uno descriptivo. Cuando hablamos de criterios de inclusión, generalmente es edad, sexo y tipo o tiempo de la enfermedad. Si yo quisiera hacer un estudio nuevamente, de cáncer de cuello uterino, ¿cuáles serían mis criterios de inclusión? ¿Cómo? Primero, mujer. Bien, ¿qué más? Actividad sexual. Entre 15 y 45. ¿Cuál de los dos primeros? Actividad sexual. Ya, que tenga ya actividad sexual, o sea, activa sexualmente, porque si no, está fuera. El ministerio ya sería excluyente. ¿Qué más? Edad. En edad fértil, sobre todo. Pero, por ejemplo, para hacer un estudio de casos y controles, se me ocurre ahora, han empezado los del oncológico, hacen investigaciones que lamentablemente no tienen mucho impacto, no sé por qué. Pero se ha determinado que a través de la toma masiva de Papa Nicolau que estamos teniendo cáncer de cuello uterino cada vez a menor edad. ¿A qué podríamos atribuir eso? ¿Cómo? ¿Qué traen los nuevos tiempos? La actividad sexual más inicia a edad más temprana, tal cual. Porque para que evolucione el virus del VPH en un cáncer, ¿cuántos años o cuántos meses o cuántos días necesita aproximadamente? ¿Cuántos? ¿Meses? No, le cuento que es bastante para que se produzca el cáncer como tal. Porque usted puede tener variaciones en su estudio histopatológico, para eso necesitamos el Papa Nicolau. Pero para que se instale como un cáncer como tal, como un cáncer distinto o ya un cáncer invasor, necesito de años, aproximadamente de 5 años. Es bastante. Entonces, inician sus actividades sexuales, pónganse que a los 14 años y ya a los 19 ya tenemos cáncer. Si es que estamos en cuenta al factor de riesgo, que es el agente causal, que es el virus del VPH. Bien,
los criterios para definirlo como caso, la manera conceptual y operacional para que los individuos seleccionados tengan la misma probabilidad de enfermar o de no enfermar. ¿Cuáles serían los criterios de exclusión? ¿Cuál? Bien, varón para comenzar. ¿Qué más? ¿Cómo? O sea, todos los varones fuera. Todas las mujeres por ahora adentro. De las mujeres que están todas adentro, la esterilidad sería un factor de exclusión. No necesitas tener hijos para tener cáncer de cuello uterino. Solo necesitas tener contacto sexual. Entonces, criterio de exclusión, que no hubieran iniciado su actividad sexual. Hay que ser bien detallistas ahora con el tema de la actividad sexual. ¿Por qué piensas? Por la mayor cantidad de veces. ¿Qué? Por la mayor cantidad de veces. No, vamos a vernos con los criterios de exclusión. ¿Bien? Dijimos que tiene que tener actividad sexual. Pero ahora, en nuestra actualidad, ¿a qué le llamamos actividad sexual? Sí. Vamos, sin miedo, no hay nada mal dicho. Todo. Bien, el coito. ¿Y cuál es el coito? Penetración. Pene, vagina. Bien, porque yo puedo llamar actividad sexual al sexo oral, que ahora se está manejando mucho antes de la penetración. Ah, no, es que yo no quiero perder mi virginidad, pero entonces sexo oral. ¿Pero es actividad sexual o no? Sí. ¿Sin penetración? ¿Actividad sexual? Bien. ¿Y qué más dijeron? ¿Actividad sexual por vía rectal es factor de riesgo para esto? ¿Para el cáncer de cuello uterino? No. Entonces, para los criterios de inclusión o para los criterios de exclusión, uno tiene que determinar bien cuáles son los criterios, porque a veces nos perdemos en ello. En la edad difícilmente me voy a perder. En el sexo no me voy a perder. Tal vez en género sí. En mi auto... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando yo me siento... Pero básicamente eso, es como yo me siento. Autoidentificación. Yo me identifico como un gato serio, ¿ves? Yo me identifico como un extraterrestre o yo me identifico sin sexo y soy asexual. No, autoidentificación. Bien. Pero en el sexo no me pierdo. Pero en uno de los factores de inclusión para estos estudios, por ejemplo, es actividad sexual. Actividad sexual, coito, pene, vagina. Porque si no, nos perdemos. Y no solamente en este tipo de estudio, no en este estudio que estamos hablando, en muchos otros estudios, en el detalle está el éxito para los criterios de inclusión y para los criterios de exclusión de mis casos a estudiar. Casos prevalentes versus incidentes. Lo ideal es seleccionar incidencias, disminuye el riesgo de sesgo en la memoria. ¿Qué es la incidencia? Casos nuevos. Lo ideal para un estudio de casos y controles es que hablemos de casos nuevos. Los prevalentes se utilizan cuando la enfermedad es muy rara, cuando es muy difícil encontrar casos nuevos, o cuando los factores de riesgo que modifican el curso de la enfermedad no están presentes. Fuentes de obtención de controles, cuántos controles versus casos. Lo ideal es que por cada caso yo tenga un control. O sea, si tengo 20 enfermos, tendría que tener 20 sanos con características similares, pero sin la enfermedad. Pero se puede llevar hasta 1 en 2, 1 en 3,
ya es demasiado. Entonces, los controles se seleccionan de la misma población pues, de la fuente de casos, tienen que tener similares condiciones, la misma edad, el mismo sexo, pero no tener la enfermedad. También es posible obtener controles de otras fuentes si es que no las encuentras como tal, pero se los sigue observando. Los registros hospitalarios telefónicos deben ser aleatorios para conseguir, se pueden conseguir a través de eso, pero no es muy excluyente. ¿Cuáles son los sesgos más frecuentes de esta investigación? Los casos hospitalarios. Si ya han sido medicados, si ya tienen tratamiento, si tienen otras patologías coadyuvantes o patologías crónicas adicionales, eso ya me puede producir fallas en mi resultado. Los casos prevalentes, dijimos que no son tan buenos como los incidentes, y la referencia selectiva por expertos puede ser un sesgo. La detección por el estado de exposición también es un sesgo, y la no respuesta de la persona a la que estás entrevistando o estás investigando son sesgos de investigación. Sesgos de la información: cuando usted va a hacer una investigación, cualquiera sea esta, si el investigador no sabe qué es lo que tiene que preguntar, qué es lo que tiene que buscar, qué es lo que tiene que mirar, qué es lo que tiene que anotar, siempre van a haber sesgos. El entrevistador tiene que estar capacitado, tiene que estar además consciente de lo que es la enfermedad. La mala clasificación diferencial, la mala clasificación no diferencial, el entrevistado. Cuando el entrevistado no sabe comunicarse, cuando no sabe explicar, o cuando tiene vergüenza, por ejemplo, por decía, ¿iniciaste tu actividad sexual? No. ¿Nada? ¿Con nadie? ¿Seguro? Sí. Empiezan con la vergüenza, con el pudor, es difícil llegar a una buena entrevista. Cuando no hay recuerdo o se olvidan si estamos hablando de casos y controles, sobre todo con adultos mayores, y se olvidan si es que tienen alguna patología de base o si tienen alguna medicación o qué es lo que toman. La forma de análisis, medidas de frecuencia, con qué frecuencia se encontraron expuestos al factor de riesgo, con cuánta frecuencia se encontraron los factores de riesgo en los controles, y las medidas de asociación, se cuantifica la razón de Momio, que estima las veces de riesgo de enfermedad de las personas que han estado expuestas. Si yo determino cuánto más riesgo tienen las personas que fuman a cáncer de pulmón, ¿saben cuánto más de riesgo tiene una persona que fuma de tener cáncer de pulmón que una que no fuma de tener esta enfermedad? Más del 90%. El riesgo que tiene una persona de enfermar de cáncer de pulmón frente a una que nunca ha fumado de tener esta enfermedad es de más del 90%. Entonces se estima a través de este tipo de estudios. Medidas de impacto potencial indican la proporción de casos que podrían haberse evitado si el factor de riesgo se erradicara. Esta medida solo se obtiene si la fuerza de la asociación indica que se trata de un factor de riesgo real, que es importante y estadísticamente significativo. Y aquí hay un estudio de caso de melanoma cutáneo. ¿Qué es un melanoma cutáneo? Es una forma de cáncer de piel. Se obtuvieron 447 controles, 420 casos. En la pregunta de los casos, que eran los que tenían la enfermedad, se les preguntó si estuvieron en su infancia expuestos a mucha cantidad de rayos solares, y el 75% de estas personas estaban expuestas. Y las personas que no tenían cáncer, este melanoma, un 69% dice que sí se protegió. No es muy significativa, pero de alguna manera me da un factor de protección de que mientras más te protejas de los rayos solares, menor probabilidad tienes de tener o de contraer esta enfermedad. ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, ¿cuándo vamos a dar el segundo parcial? Reciente. La próxima semana. No.